Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Sí, por favor. Sí, pues, sí, miss. Sí logran visualizar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Recordando que hay normas que debemos de respetar, sí, mantenemos el audio apagado mientras estamos en clase, ¿sí? Y tenemos acá la opción de levantar la mano si deseamos participar o realizar alguna pregunta. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, miss. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Entonces, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado. A ver, ¿qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué me pueden decir al respecto? De uso de las comas, puntos. De las mayúsculas. Muy bien, hemos hablado sobre el uso de las mayúsculas. Hemos hablado del uso de las mayúsculas. ¿Qué hemos dicho respecto a las mayúsculas? Que siempre debe, cuando es un nombre propio, debe empezar con mayúscula, miss. Muy bien. Nombre propio se escribe con mayúscula. Cuando yo escribo un texto, ¿qué hago al inicio? Con mayúsculas. Siempre Siempre debe empezar con mayúscula. escribo con mayúscula. Muy bien. ¿Qué más? Después de un punto aparte, de un punto seguido. Después de un punto, ¿ya? Cuando yo escribo con mayúscula después de los dos puntos. Cuando escribo con mayúscula después de los dos puntos. Cuando es un sobrenombre. Cuando es un sobrenombre. Ahí escribiré yo con mayúscula. Sí, miss. Puede ser. ¿Cuándo más? Después de un punto también, miss. Claro, después de un punto, pero la pregunta es, ¿cuándo después de los dos puntos yo escribo con mayúscula? ¿Nadie? ¿No ¿Cuándo recuerdan? Pregúntame. ¿Cómo? ¿Cuándo yo escribo con mayúscula después de los dos puntos? ¿Cuándo escribo con mayúsculas con los dos puntos? ¿Esa es la pregunta? Exacto. Después de los dos puntos, ¿cuándo yo debo de escribir con mayúscula? A la continuación, miss. ¿A la continuación? Ajá. ¿A continuación de qué? No. A ver, la clase pasada. Terminas el A la que está continuación el de un texto. texto. No. Ajá. A ver, Terminas el texto y bajas a la siguiente línea y puedes escribir exacto. con No, no, mayúsculas. no. ¿No, miss? Ahí, pues, ahí estaría usando yo el punto seguido o punto aparte. Pero al yo usar los dos puntos, hay solamente dos, o se podría decir dos reglas que nos menciona que después de los dos puntos, yo voy a escribir con mayúscula. No en todos los casos, yo después de los dos puntos voy a escribir con mayúscula.
No sucede en todos los casos. ¿Cuándo es que yo debo de escribir con mayúscula? A ver. ¿Nadie? Recuerdan que decíamos que después de los 2 puntos, normalmente se van a mencionar frases dichas por otras personas. Miss, se Cuando usa es un la... sustantivo propio, por ejemplo, el nombre que sea de un país o de una persona. Exacto. ¿Ya? Yo voy a escribir con mayúscula después de los 2 puntos, siempre y cuando, ¿sí? Esté mencionando sustantivos propios. ¿Ya? Cuando yo use sustantivos propios. Ya solamente ahí voy a usar las mayúsculas. Ahora, y también cuando voy a mencionar frases dichas por otras personas, ¿ya? Cuando yo doy a conocer frases que van a ser dichas por otras personas, voy a escribir con mayúsculas. mayúscula. Exacto. ¿Ya? Solamente ahí yo escribo con mayúscula. Ya en esos 2 casos. Entonces, no es en todos los casos, solamente en algunos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra regla hemos conocido? ¿Qué otra norma tenemos? Chicos, Otra norma, dices, Miss. ¿qué otra regla conocemos? Aparte que después de los 2 puntos, después del punto seguido, punto aparte, al inicio de toda oración, ¿qué otra regla conocemos? De los signos de pregunta. ¿Cómo? Los signos de pregunta. De interrogación. Después, exacto, después de los signos de pregunta, también yo voy a escribir con mayúscula. Mayúscula. ¿Ya? ¿Cuándo más?
Nadie, chicos. A ver, ¿cuándo no debo de qué palabras nunca van con mayúscula? A ver. ¿Qué palabras yo nunca escribo con mayúscula? De cosas, ¿Cómo? cosas o frutas. A ver, a ver. ¿Qué? A ver, las cosas o las frutas, por ejemplo, yo cuando van al inicio de un texto, yo voy a escribir con mayúscula. Pero ¿qué palabras nunca, nunca voy a escribir con mayúscula? Chicos, Las palabras que van en medio, los días de la semana, ¿yo escribo con mayúscula? Los números, los días de la semana, los números son romanos, ¿ves? Los días de la semana, los meses del año, ¿qué más? Los números, Los números, ya. los números romanos, ¿ves? Debe ser. A ver, se le mostró en un cuadrito, ¿cierto? Que eran los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año. Nunca se van a escribir con mayúscula, chicos. Mayúscula. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello. Ahora, las siglas, ¿qué son las siglas? Las siglas son cuando, por decir, nombramos lo que es Policía Nacional del Perú, pero en esta parte simplemente, ¿cómo lo explico? Solamente ponemos lo que es la inicial de no sé cómo decirlo, la inicial de cada palabra que se escribe en mayúscula. Que ya en mayúscula las siglas son ¿cómo lo explico? ¿Qué son las siglas? A ver. Por ejemplo, mi señorita es SRT. No, no, eso son abreviaciones. ¿Qué es una sigla?
¿Mm? ¿Nadie? A ver, unas siglas son las abreviaciones de palabras de algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, Policía Nacional del Perú, ¿cuáles son las siglas? PNP. PNP. Exacto. Eso, por ejemplo, Bueno, debe de no, estar escrito con mayúscula. no supe cómo ¿Ya? explicarlo, pero bueno. Sí, ibas por ahí, está muy bien. A ver, Anderson, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién se ha conectado con el perfil de Anderson? ¿Me escuchas? A ver, ¿me escuchas? ¿Quién se ha conectado con el perfil de Anderson David Chamba Panta? Bueno, me parece que no me escucho. Muy bien, entonces hemos visto las diferentes reglas que nosotros debemos de respetar, ¿sí? Al momento de escribir, ¿no? Cuándo usar y cuándo no los signos, digo las mayúsculas, ¿ya? Ahora, otro tema muy importante que es referente a la redacción, ¿sí? Que me va a ayudar mucho a mí en lo que es la redacción, van a ser los llamados, ¿sí? Los llamados signos de puntuación, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño texto? Yo, Miss. Ya, a ver. Tres, tres bellas que... Tres bellas que bellas somes a éxito. Éxito. Las tres que digan de ellas cuál es la que ama mi corazón. Sí. Sí obedecer, sí obedecer el razón de que amo a Soledad, no a Julia, suya bondad, persona humana no tiene, no expira mi amor al Irene, que no es poca su verdad, verdad, ay, Que no es poca su beldad, es eso, ¿ya? verdad, sí, Su beldad, ¿ya? Entonces, ahí, el texto, ¿está bien redactado o no? No, Miss. ¿Qué le no, hace falta? Miss. No, Miss, le falta puntos. ¿Le falta? Puntos. Puntos. Les ¿Qué más? falta puntos. Coma. Puntos seguidos. Las Puntos seguidos. comas, ¿cierto? La coma, los puntos, ¿qué son ellos? Un signo no. ¿Qué son ellos? Es que bellas son. Me han excedido. ah, Tres bellas que bellas son. Me han excedido. Las Sí falta tres que punto, digan dos de ellas puntos, es que coma. mi corazón, ¿sí? Sí, obedecer el razón, digo que amo a Soledad, no a Julia y suya bondad, persona humana no tiene, no expira mi amor al Irene, que no
que no es poca su verdad. ¿Qué nos falta ahí? Puntos, comas, ¿cierto? A esos nosotros los vamos a llamar como los llamados signos de puntuación. De ¿Qué Puntuación. serán los signos de puntuación? ¿O cuáles son? ¿Qué signos de puntuación conoce? La coma, Miss. Ya, uno de ellos es la coma. ¿Qué más? Punto y coma. Punto y coma. Punto. punto seguido. Punto. Punto Punto suspensivo. seguido. El guión. 2 puntos. 2 puntos. ¿Y para qué nos sirven los signos de puntuación? Y las comillas. ¿Para qué nos sirve? Para hacer una pregunta, Miss. No, no mentira. Para hacer una, por decir, oh, para poner ahí, Miss, cuando hay un suspenso o algo así. Ajá, cuando hay oraciones exclamativas, ¿cierto? Porque ahí estoy haciendo uso de un signo de puntuación. Sí, ¿Cuál Miss. es? Es el signo de Exclamación. exclamación. Ya, el signo de exclamación. Entonces, ahí yo voy a usar los signos de puntuación, por ejemplo, o uno de los signos de puntuación. Muy bien. Siguiente, a ver. ¿Cuáles serán? ¿Esos los que ustedes han mencionado nada más serán los signos de puntuación? ¿O habrá más? Va a haber muchos más. Sí, hay mucho. ¿Ya? Va a haber. Hay más. Por ejemplo, acá tenemos el paréntesis, los corchetes, la raya, Las rayas, comillas. el guión, Comillas. las comillas. comillas, el punto, la coma, los dos puntos. Son los diferentes signos de puntuación que a nosotros nos ayudan. ¿En qué? En la redacción, ¿no? El uso correcto nos ayuda en la redacción, ¿ya? De la oración, ¿ya? En eso nos ayuda. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Pues vamos a hablar de dos signos de puntuación muy importantes, que es el llamado punto. ¿Qué será el punto? ¿O cuál será la definición del punto? ¿Qué será, chicos? Miss, yo creo para que no avance más o para que termine ahí nomás solamente el texto. Ya, claro, ese es su uso, pero ¿qué es en sí? A ver, nosotros vamos a mencionar y vamos a decir que el punto va a ser un signo. Es el llamado signo ortográfico que tiene la forma circular de pequeñas dimensiones. Entonces, ¿qué es un punto? El punto es un signo ortográfico de forma circular que cuenta con pequeñas tiene pequeñas dimensiones. ¿Ya? ¿Qué características tiene? Ahí sí vamos a ser un poco más rígidos. ¿Por qué? Porque las características son muy importantes dentro de un signo de ortográfico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a cuándo usarlos, cómo usarlos, ¿sí? Y cómo redactarlos. Tiene dos características. La primera de todos es que va a señalar el final de un enunciado. Y segundo, se va a escribir siempre sin separación del elemento que lo precede. ¿Qué quiere decir? Del elemento que está antes, ¿no? O mejor dicho, después. Entonces, se va a escribir primero para señalar el final de un enunciado y se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede, que está antes, ¿no? De ese signo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, cuando finalice, al momento de escribir, yo no lo voy a finalizar, no lo voy a
colocar un espacio, sino a continuación nada más voy a colocar este signo ortográfico. Primero, al elemento que lo precede puede ser un número, puede ser una palabra o puede ser un signo. ¿Ya? Ahora, ¿habrá tipos de punto o no? No, Miss. ¿No habrá? A ver, vamos a ver. Sí hay tipos de punto. El primero de todos que vamos a trabajar va a ser el punto seguido. ¿A qué llamaremos punto seguido? ¿O qué es un punto seguido? A ver, un punto seguido va a ser aquella separación que va a indicar la separación de oraciones que van a desarrollar un mismo tema. ¿A qué me referiré cuando menciono ello? ¿Qué querré decir cuando digo que el punto seguido yo la voy a usar para separar oraciones que van a desarrollar un mismo tema? Chicos. Sarela, Mirta, Everia, Jessica, Alegría, Margalina. ¿Por qué yo digo que un punto seguido o a qué me refiero cuando digo que un punto seguido se usa para separar oraciones, pero que estas oraciones desarrollen un mismo tema? ¿A qué creen que me referiré? El punto seguido, Miss, es terminas una escritura, no es oración. Puede ser como un texto y pones punto seguido. El punto y sigues escribiendo. A continuación nomás. A continuación, sí, va mucho por ahí, pero yo debo de tener claro que al usar el punto seguido es porque voy a hacer uso o voy a seguir hablando De la mayúscula, Miss. de un mismo tema. ¿Qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, yo estoy hablando sobre las características de la comunicación. ¿Cierto? Estoy hablando de las características de la comunicación. Ahora, pero quiero seguir hablando sobre el aporte que tiene uno de los autores sobre las características de la comunicación. ¿Qué voy a hacer? Si voy a pasar ya a otro autor. ¿Qué punto voy a hacer uso? Voy a usar el punto seguido. Punto seguido. Exacto. Entonces, a eso se refiere, que yo voy a hacer uso del punto seguido, está bien para separar oraciones, pero que estas oraciones van a desarrollar el mismo tema. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que van a hablar del mismo tema. Del mismo tema. Exacto. Si estoy hablando de las características, quiero seguir hablando sobre las características, uso el punto seguido. Pero si yo no quiero seguir hablando de las características, si quiero pasar al propósito de la comunicación, por ejemplo, ¿qué hago? Pongo un punto al punto aparte. ¿Ya? Ahí yo voy a hacer uso del punto aparte. Claro está que me va a servir a mí para poder identificar una idea de otra y así poder separarlos en párrafos. ¿Ya? Entonces, ahí voy a hacer uso del punto aparte. Ahí voy a hacer uso del punto y aparte. ¿Sí? Sí. Y luego, cuando voy a querer dar por finalizado. Punto final. Punto final. Punto final, Miss. ¿No?
Para terminar el texto. Para terminar el texto voy a hacer uso del punto Final. final. ¿Ya? Punto final. Muy bien. Entonces el punto final yo lo uso para dar por finalizado un Texto. Un texto. para dar O por una oración, Miss. finalizado un texto. O Una oración. o una oración. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, hago uso, para seguir hablando del mismo tema, ¿de qué punto hago uso? El punto seguido, Miss. El punto seguido. Cuando voy a salirme del tema, pero no del tema general, ¿ah? Sino de un subtema. Punto aparte. Punto aparte. Punto aparte. Y para dar por finalizado, Punto final. Punto final. punto final. Muy bien. Ahora, ahora vamos a conocer algunas características de cuándo no usar o cómo no usar el punto. Ya, ahora, ¿qué nos dice primera indicación? Nos dice que no se debe colocar los puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué no debo de colocar los puntos después de ello? ¿Por qué no, al momento de leer no se va a entender, Miss? ¿Será? Claro, yo puedo entender. Pero Mejor ¿por dicho, qué lo vamos a leer como si no hubiera ningún punto. Por decir, no. A ver, acá nos dice que no se debe de colocar los puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué yo no debo de...? Porque estás continuando, Miss. ¿Cómo? Porque estás continuando. Por decir, si abres un signo de interrogación, sigues escribiendo normal. Después cierras y sigues escribiendo. A ver, no se refiere a ello. ¿Qué es lo que ustedes conocen el signo de interrogación, verdad? Sí, Miss. Ya. ¿Cómo es el signo de interrogación? Su puntito y para abajo Su una bolita. puntito y su Como una palito llave, y ¿cierto? Su barriguita. como una llave. Exacto. Como una Entonces, ¿qué llave. tiene? Tiene un punto. Entonces, yo no voy a colocar un punto después del signo de interrogación o de exclamación porque estaría redundando ya. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, yo no debo de colocar los puntos después de los signos de interrogación o exclamación porque ya cuentan con puntos. Por ejemplo, mi oración termina con una frase dicha en exclamación. ¿Será necesario que yo coloque un punto final ahí? No, Miss. Ya no. ¿Por qué? Porque ya tienen los signos. El signo de puntuación ya tiene Es el punto. exclamación. ¿Cierto? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, otra característica va a ser que nos vamos a referir y decir que no debemos escribir el punto después de los títulos o subtítulos. ¿Por qué? Porque no es una oración y la oración debe ir abajo. Porque claro, no es una oración, ¿cierto? Y es un título, ¿ya? Si yo coloco un título, es el inicio de la oración o del texto, ¿cierto? Sí, Miss. Ahora, las siglas no se separan por puntos. ¿Por qué? Porque estás abreviando, Miss. ¿Por qué estás abreviando? Ajá. Porque son abreviaturas. Y si tú les colocas el punto, ¿serán abreviaturas? No, Miss, ya no. Miss. ¿Cierto? Ahora, los dos puntos. Yo uso los dos puntos No. ¿cuándo? Cuando voy a empezar una Sí. oración, Miss,
Ya, muy bien. Los 2 puntos yo voy a escribir cuando voy a empezar una oración. No, No, miss. Miss. No. Es aquel signo que se escribe pegado a la palabra o signo que lo No, miss. antecedente y separado por un espacio de la palabra. Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que significa. Lo que sigue, Miss. ¿Eso? Exacto. ¿Ya? Todos los signos de puntuación, toditos, ¿ya? Los que yo conozca, toditos se van a escribir pegado a la última palabra o el último número o signo que yo tenga. Todo, ¿ya? Sin excepción. Ahora, es un signo de puntuación también en el cual no va a tener, o mejor dicho, no lo voy a escribir con espacio, ¿ya? Y se va a detener el discurso, ¿para qué? Para llamar la atención. Normalmente hago uso para ello, ¿no? Ahora, tiene ciertas características. Yo voy a usar los 2 puntos en ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿sí? Cuando se utiliza en enumeración. Yo me voy a la calle y voy a hacer compras, ¿cierto? Entonces menciono y digo, voy al mercado y compraré lo siguiente. Compraré zanahorias, compraré lechuga, tomate, ¿cierto? Estoy mencionando cada una de las cosas, pero para yo mencionar lo que voy a comprar, ¿qué es qué haré? Los 2 puntos, Miss. Antes de mencionar, usaré los 2 Puntos. Puntos. exacto. Voy a usar los 2 Puntos. ¿ya? Los 2 puntos. Ahora, ¿cuándo más? Voy a usar en el estilo directo. Cuando voy a decir frases, o mejor dicho, mencionando oraciones directas dichas por otras personas. ¿Ya? En títulos y epígrafes, ¿no? O mejor dicho, subtítulos. Por ejemplo, digo, ¿no? Los signos de puntuación. Definición, 2 puntos. Ahí yo voy a usar, ¿qué cosa? ¿Los 2? Los 2 puntos. Los Los 2. 2 puntos, miss. Ajá, los 2 puntos. Luego, en cartas y documentos. Documentos. En cartas Puntos. y documentos. Ahí voy a hacer los 2 puntos también. Por Puntos. ejemplo, en las cartas, ¿en qué momento yo la uso? Cuando pones, en un documento, cuando pones, por decir, estás pidiendo una donación, pones de qué estás queriendo y pones punto y sigues escribiendo abajo, Miss. Como un Exacto. subtítulo. Yo digo, por ejemplo, solicito y los 2 Puntos. y los 2 puntos. ¿Ya? Y los 2 y los 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál de los casos voy a usar? En 4 casos, yo uso los 2 puntos. Puntos. ¿Ya? Tengamos en cuenta ahí. Luego vamos a tener la coma. Si los puntos, yo voy a usar uno para dar continuación, para separar en párrafos y para finalizar el texto. ¿Cierto? ¿Cuándo más? Miss, no se puede escuchar porque la compañera Milagro está con su micrófono A prendido. ver, apagamos el micro, Margalina, por favor. Margalina, ¿me escuchas? Chicos, vamos a activar el audio siempre y cuando deseo participar, pero también hacer uso de la manito, ¿ya?
Si no desean participar, no activamos el audio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego tengo la coma. ¿Qué será la coma o cuándo yo la usaré? ¿Cuándo yo la empleo? ¿Cuándo usaré yo la coma? Si bien es cierto, hemos dicho que los puntos, por ejemplo, yo las uso para dar continuación, para separar en párrafos, ¿cierto? ¿Y la coma cuándo lo usaré? Cuando, por ejemplo, cuando hay una cantidad de objetos para, para poder pararlo. Para poder No te nombrarlos escuché uno muy por bien. uno. Ah, es para poder ser. Ah, No te escuché muy bien, Alegría. Alegría. Cuando escribimos un texto y a veces queremos hablar de una cantidad así, que sea de frutas o cosas, y separamos una en una. Por ejemplo, cuando decimos voy a ir a comprar, digo camote, yuca, arroz, cebolla, entonces ahí se usa. Muy bien, exacto, Alegría. Cuando yo voy a enumerar, es uno de los casos, ¿cierto? Sí, Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿en qué más casos yo escribiría? Primero, ¿qué es la coma? La coma va a ser un signo que va a delimitar las unidades lingüísticas y se va a escribir pegada a la palabra o al signo que lo precede, igual que el anterior, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que es una unidad lingüística? Es un signo de puntuación también. Y al igual que el punto, se debe de escribir pegada a la palabra o al signo que lo precede, ¿ya? Ahora, vamos a conocer los tipos de coma. Primer tipo de coma es la coma vocativa. La coma vocativo o vocativa nos va a dar a conocer, o mejor dicho, yo la voy a usar cuando voy a querer dar énfasis a una frase o una oración. ¿Ya? Cuando voy a querer dar énfasis. ¿Qué me dice? Que yo la coma vocativa la uso o sirve para invocar o llamar o nombrar con más o menos énfasis. Por ejemplo, Juan escribe bonito, por ejemplo. ¿Dónde va la coma? ¿Dónde debería ir la coma ahí? en Juan, Miss. En después de Juan, ¿cierto? Después de Juan yo debo de escribir con o debo de colocarle la coma. Coma. Y luego tenemos la coma vocativa, la que nos estaba mencionando su compañera, ¿no? Cuando yo voy a enumerar, ya sea cosas, verduras o diferentes acciones, ¿ya? Pero sirve o yo las voy a usar para enumerar, ¿ya? Vocativa para dar énfasis, alguna frase o oración. Enumerativa para enumerar, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Que consiste en delimitar o separar los miembros. Elementos de una enumeración. Enumerar, ¿ya? No están haciendo Luego tengo otro tipo de coma, que es la coma explicativa. ¿En qué se enfocará la coma explicativa? Micrófono, por favor. No se A entiende ver, chicos, nada. les decía que por favor activen su micro siempre y cuando tengan dudas o consultas referente a la clase, ¿ya? Les decía, ¿a qué llamaremos coma explicativa? ¿Cuál será la finalidad de una coma explicativa?
Chicas, Punto y coma, Miss. no, ¿por qué digo que voy a usar la coma explicativa? ¿Cuál será la finalidad? A ver, yo Para uso, explicar cosas, Miss. O exacto, se utiliza o tiene relación con ello, porque yo voy a usar una coma explicativa para encerrar, dice los incisos explicativos, cuando, como dice su compañera, para dar alguna explicación. Ahí voy a hacer uso de una coma explicativa, ¿ya? Por ejemplo, digo, la mujer cansada le devolvió la mirada. Ahí, ¿a qué me estoy refiriendo? que la mujer está muy cansada. Exacto, me estoy refiriendo al cómo se encuentra la mujer, ¿ya? La mujer. Exacto, muy bien. Luego tengo la llamada, coma, ¿sí? La llamada coma elíptica, ¿ya? ¿A qué yo llamo coma elíptica? Yo voy a usar una coma elíptica o hago uso cuando va a ser aquella que va a reemplazar a una palabra o frase que se ha omitido. Normalmente este tipo de coma se usa para reemplazar a los verbos, ¿ya? Se usa para reemplazar a los verbos. Chicos, entonces, coma explicativa para dar a conocer una explicación, ¿cierto? Para fundamentar algo que ya quizás se ha mencionado o de alguien. Y elíptica cuando va a reemplazar al verbo. Por ejemplo, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. Ahí. ¿A qué palabra está reemplazando y cuando yo estoy haciendo uso de la coma elíptica? Pan con jamón. No, ahí está pan con jamón, pero ¿qué palabra se ha omitido? Mejor dicho, ya no se ha escrito. Miss, ¿podría repetir? Que no se le escucha muy bien. A ver, les decía, ¿qué palabra en la oración que les he mencionado ya no se repite? Miss, disculpa, me refería a que podría repetir la oración. O sea, no se Ahí, escucha muy les bien. decía, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. Ahí, ¿qué palabra se ha omitido? Arroz con frijol, Miss. ¿Cómo? Comió Arroz con frijol. Pan con frijol. No es, ¿Arroz? no es arroz, es pan con frijol. A ver, me escuchan, chicas. A ver, les estoy diciendo. La oración es, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. Ahí, ¿qué palabra ya no se ha vuelto a escribir? comió, Tamal, Miss. Palabra No. La palabra que no se ha vuelto Comió, a escribir. Miss, Esa comió. palabra comió. Entonces, ahí, por ejemplo, se le ha reemplazado con una coma elíptica. Ahí se Sí, está Miss. haciendo uso de una coma elíptica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está reemplazando al verbo que ya no se está Comió. usando para Al no verbo de comer. redundar. ¿Ya? Para no redundar. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos hablado de los llamados signos de puntuación, donde cada uno de ellos tiene una finalidad o un propósito. ¿Cierto? El punto seguido, por ejemplo, cuando yo lo uso, Para continuar la Para oración, Miss. continuar la oración o el texto, Miss. para dar a continuación el texto y siga hablando del mismo tema, ¿cierto? Pero la separo en párrafos o no. No, Miss. Sí. No, Miss.
Yo voto por el sí. Y sirve para separar el párrafo. No se sale del tema, pero separo el párrafo. El sí es punto aparte. ¿Cuándo lo uso? ¿O para qué lo uso? Para apartar un texto, ¿ves? ¿Para apartar un texto? También para separar en párrafos, pero ahí sí, ya no sigo hablando de un mismo subtema, ¿cierto? Claro está que sigo hablando del mismo tema, pero ya no, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Les decía, yo hablo sobre la comunicación y hablo sobre sus características. Si quiero seguir hablando sobre sus características, uso el punto seguido. Pero si yo quiero ya hablar sobre el propósito de la comunicación, ¿seguiré usando el punto seguido? No, Miss. No, ¿cierto? ¿Y en qué casos yo uso los dos puntos? Cuando vas a seguir hablando de la misma oración, No, los dos puntos. ¿Cuándo yo hago uso de los dos puntos? Para seguir el texto, Miss. Recuerden que les decía, ¿no? Hay 4 casos. Yo uso los dos puntos para nombrar ciertos elementos consecutivos. Luego, para mencionar epígrafos en títulos y en cartas también. ¿Cierto? Miss. Ya, esos son los 4 casos. Chicos, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me han podido comprender. No, Miss. ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Espero que me hayan podido entender la clase del día de hoy y espero mucha más participación en una siguiente clase, ¿sí? Recuerden que de Ya acuerdo a la terminé ya. participación se le registra